Bueno, muy bien. Entonces, en la sesión de hoy, luego de haber visto este video, vamos a contextualizar qué aprendimos, qué nos dejó este video en relación con lo que estamos viendo en el tema de diseño organizacional, estructuras organizacionales. ¿Qué encontraron en esos 5 minutos 40 que vieron en este video, muchachos? Duan, ¿qué encontraste tú ahí? Mm, Pues la verdad, o sea, el video era de uno de los fundadores del cine, ¿cierto? Sí. O sea, veo de pronto pues como mucha ambición, pero no veo, el video no se enfoca mucho, aunque obviamente pues se ve mucho orden, mucho sacrificio a la hora de orquestar las escenas. Entonces vi, pues, por ejemplo, o sea, todo el mundo estaba haciendo algo, todo el mundo estaba haciendo algo, mmm, pero no vi pues como profundamente, pues como si se enfocara pues en la estructura organizacional. ¿No lo alcanzaste a identificar? No. Ok, José, ¿tú ya alcanzaste a identificar algo de estructura organizacional de lo que estamos viendo en el objeto de aprendizaje? Bueno, yo logré identificar que la pareja tenía la, la, la gana de seguir adelante, hicieron un cambio drástico en la compañía, o sea, tenían una empresa, eran muy exitosos y aún así se tuvieron que arriesgar a una posible empresa donde tal vez no le iba a dar buenos resultados, pero lo importante es que el señor tenía como la pasión, le encantaba o le encantó la idea del cine. Entonces, él no tuvo miedo al momento de tomar la decisión, solamente se enfocó en lo que le gustaba, lo que creía que le iba a venir muy bien, vendió todo y bueno, y el señor con esa pasión y con esa dedicación logró ser un excelente cineasta. Bueno, y el Mm, tema de la organizacional es todo lo que él hizo para, para que la compañía surgiera. Entre eso estuvo, según lo que vi, que él actuó, dirigió, fue el que hizo los paisajes. Adicional a eso también inventó la cámara. Él fue como el pilar fundamental de esa empresa. Hizo de todo para que esa empresa pudiera vivir por mucho tiempo. ujú. Ok, Digamos, José. de Hola. pronto así la clasificaría como una estructura organizacional simple, al tipo todos los cargos, todos los puestos, como le toca a uno siempre que cuando inicia. Claro, muy bien. Miren que cuando nosotros estamos viendo todo el tema de estructura organizacional, recuerden que la semana pasada, no sé si alcanzaron a ver la grabación y para los que estuvieron la semana pasada en la videoconferencia, nosotros hablábamos que en la estructura organizacional, pues digamos que cuando uno habla de estructura, pues está el diagrama, el dibujito de cómo está cómo queremos la estructura. Y es donde estamos definiendo los cargos que tenemos en la organización. Pero detrás de esos cargos que tenemos en la organización hay que definir unos perfiles de los cargos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de ese tema? Y en esos perfiles de los cargos hay unos roles. En esta película, lo que yo buscaba que ustedes vieran del fragmento de esta película era identificar unos roles que tenían las personas que estaban allí. Eran empresarios, pero cada uno tenía su responsabilidad muy bien definida. Él actuaba con Mamayán, y Mamayán hacía perfectamente su rol, y cada uno cumplía con una responsabilidad. Exactamente lo mismo pasa en una organización real, en esa o en cualquiera, en la empresa del circo, en la empresa cineasta, en donde estén, la vida organizacional sigue igual. Y en este caso, si ustedes lo llevan a la vida organizacional en la que están, hay unos roles claramente definidos y esos roles
están detrás del diseño organizacional. Cuando yo diseño la estructura, detrás de eso tengo los roles que van a tener las personas, las responsabilidades que van a tener las personas. Y recordemos que cuando estamos hablando de estructura organizacional, en el objeto de aprendizaje que estamos cerrando esta semana, nosotros abordamos cuatro temas muy importantes. ¿Cuáles fueron esos 4 temas que abordamos esta semana, muchachos? Las dos semanas del objeto de aprendizaje. ¿Lo recuerdan? No van a quitarle no te escuchamos. Pues la primera semana trabajamos las escuelas. La segunda, lo que fue planeación estratégica. Y aquí vamos en estructuras organizacionales. Son los 3 objetos que llevamos. Ok, hemos visto 3 objetos y en el último objeto, que es el objeto de aprendizaje 3, hemos visto 4 temas importantes. Esos 4 temas, ¿cuáles fueron? El tamaño organizacional, que fue el primer tema que vimos del objeto de aprendizaje. La primera rama que tenemos es tamaño organizacional. Después vimos responsabilidad, autoridad, poder y jerarquía. El tercer tema que vimos de este objeto de aprendizaje fue los principios y modelos organizacionales. Y el cuarto tema que vimos fue todo el tema de diseño organizacional. Detrás de eso, habiendo comprendido estos 4 temas que tenemos claramente identificados, entonces ahí es donde venimos y miramos qué pasa detrás de un diseño organizacional, qué hay, qué necesitamos para que un diseño organizacional funcione, porque yo no lo puedo dejar en el papel. Detrás de eso está el rol del administrador. Entonces, el señor de la película que ustedes estaban viendo tenía un rol. Él era director. ¿Qué más era? Actor, constructor, hacía ingeniero, que hacía la cámara. Hacía de todo. ¿Qué hace un administrador? Administra los recursos que tiene. Y lo que le toque hacer dentro de la organización para que la organización funcione, lo tiene que hacer, porque tiene que garantizar y tiene que hacer que las personas que hacen parte de la organización trabajen y hagan lo que tienen que hacer dentro del rol que tienen en la organización. Ustedes son el símil del director que estaba allá. Ustedes tienen que garantizar que la organización funcione, que tienen personas bajo su responsabilidad, que les tienen que dar unos roles, que les tienen que garantizar que funcionen. ¿Para qué? Para que la empresa salga adelante. Ellos comenzaron de cero. Ellos estaban haciendo una cosa, decidieron hacer otra y se arriesgaron, como dijo José. Ellos asumieron unos riesgos grandes en conformar esa nueva empresa. Pero les funcionó porque quien estaba liderando el proceso se metió de pies y cabeza con el tema y hacía lo que tenía que hacer para que funcionara. Él tenía una serie de personas, una serie de actores que trabajaban para que la película saliera y para que todo lo que él se inventaba saliera. Exactamente lo mismo pasa en una organización y ustedes que van a ser los administradores en 4 años o en menos tiempo que van a liderar las organizaciones, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar pendientes y llevar la batuta, el liderazgo para que la organización funcione y que los equipos de trabajo que tenemos bajo nuestra responsabilidad cumplan para lo que están hechos los cargos. Entonces ustedes tienen que garantizar eso. Vamos a hacer el diseño organizacional. Si no existe, si es una empresa nueva, hay que hacerlo. Si existe, vamos a revisar cuáles son esas responsabilidades que hay en cada uno de los cargos que están en el diseño organizacional. Cuando ustedes llegan a gerenciar una empresa, lo primero que tienen que hacer es revisar la estructura organizacional y ver qué cargos hay y qué responsabilidades se tienen. O les entregaron un área, venga, miremos esa área, qué responsabilidades tiene, qué cargos hay, cuántas personas están, para poder entonces revisar cuál es el rol que tiene cada uno y los alcances de ese cargo que tenemos en la organización. Entonces miremos que nosotros, la responsabilidad que tenemos como administradores es muy grande. Detrás de la estructura organizacional, nosotros somos los responsables de garantizar que eso efectivamente funcione y se ponga a funcionar. Aparte de lo que dice José, garantizar los recursos para que la empresa funcione. ¿De dónde los vamos a sacar? Tenemos que mirar las estrategias sobre las cuales vamos a mirar cómo cumplimos las metas, los proyectos que nosotros definimos cuando definimos toda la planeación estratégica. Entonces, detrás de eso, miren la cadena sobre la cual venimos. Nosotros vimos un tema que era planeación y en planeación estábamos viendo exactamente, hicimos el análisis del entorno, hicimos la matriz DOFA, analizamos misión, visión, valores,
miramos objetivos, metas, definimos la planeación, definimos si era a corto, mediano, largo plazo, identificamos los niveles de la organización sobre la cual se hacía la planeación y ahora después de que hicimos todo esto, venga, miremos la estructura organizacional, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo hacemos y cómo opera estas estructuras organizacionales. Entonces, esto era lo que nosotros teníamos que ver detrás de lo que existe en el video, para poder entonces llevar el símil. Nosotros somos administradores y la administración no solamente es como estamos acostumbrados en la empresa tradicional, hay empresas de todo tipo. El día de mañana ustedes van a gerenciar una empresa de cine y las empresas son absolutamente grandes y son con unas estructuras organizacionales iguales a las que nosotros tenemos. Ahora les pregunto, muchachos, en las estructuras organizacionales que nosotros tenemos y que ustedes conocen, ¿cuál es la diferencia que tenemos en las estructuras organizacionales en una empresa del sector público y una empresa del sector privado? ¿Qué diferencia encuentran ustedes ahí? Con tranquilidad, muchachos. Esto no es un examen, es para que aprendamos entre todos. No van a quitarle el Yo silencio. pensaría, o sea, que hay sector público tiene una muy mala orientación a los resultados tangibles, por ejemplo, y de que hay una limitancia muy grande, porque, pues, por ejemplo, el alcalde, o sea, cada quien tiene que cumplir y trabajar en margen de la normativa a la que le corresponde. Pues, por ejemplo, pues el presidente, pues el alegato que tuvimos con el plebiscito fue que hizo algo inconstitucional y que el plebiscito aún así le dijo que no, y bueno, fue la pelea legal. Entonces, aún veo que en el sector público tiene muy clara, tiene muy bien estructuradas sus posiciones jerárquicas, pero son muy limitadas porque obviamente pues son, por ejemplo, el presidente se tiene que regir por la Constitución, los alcaldes se tendrán podrán hacer decretos, entonces cada quien tiene unas responsabilidades tanto territoriales como de funciones. Entonces, el gabinete del presidente tiene su cuerpo de ministerios, que diría yo que es como una posición jerárquica ministerial, funcional diría yo, seguiría pues en la gama ejecutiva presidente, gobernadores, alcaldes. Entonces hay una mezcla tanto funcional como departamental, como geográfica, como legal también, porque cada quien, pues, por ejemplo, en la rama judicial, Corte Suprema tiene unas limitanzas y tiene unos poderes, en cambio, en el juzgado penal no. Entonces, yo creo que es muy mixto y va a depender mucho de diferentes niveles, diferentes capas. O sea, creo que hay de todo. En cambio, en el privado, uno vería eso ya es que de todas maneras el Estado es una empresa muy grande, pero yo creo que de pronto sí puede tener mucha familiaridad comparándola, por ejemplo, con la compañera que trabaja con Philip Morris. Pues a la hora, la verdad, eso de ahí para arriba también debe tener una estructura organizacional bien compleja. Entonces, de pronto uno cree que haya mucha diferencia, pero es porque de pronto uno muchas veces no piensa en una empresa muy grande, pero el Estado es una empresa supremamente gigante. Entonces, hay una diferencia en tamaño comparativamente con el 80% de las pymes que hay aquí en Latinoamérica. Entonces ve uno que pues, una pyme, 100 empleados, habrán 5 capas, la estructura vertical no tendrá máximo 5 capas, entonces de pronto hay una diferencia grande en tamaño, pero yo creo que en complejidad y en forma de diseños, pensaría yo que son muy similares. Ok, muy bien. José, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que la diferencia está en el tema de inversión. O también lo puedo relacionar como cada empresa tiene la visión de cómo sobrellevarla. Cuando me refería al principio de temas de inversión, ya tenemos claro que es que las empresas privadas tratan en lo posible hacer inversiones de investigación y desarrollo. En cambio, las públicas no. Las públicas tratan como de mantenerse en lo mismo, en todo el tema de política y demás, y hay muy poca inversión porque el pensamiento de la persona o el director no es como muy, o no tiene un bien en común que es el tema de que crecer él para ver crecer a las demás personas. Entonces eso es como muy difícil verlo. De Ujú. ese lado lo veo. Ok, muy bien. Hay temas importantes que debemos tener presente ahí. Las empresas del sector privado y las empresas del sector público, digamos que el diseño organizacional y las estructuras organizacionales se diseñan igual, solo que la operación de cada una de ellas es diferente. Las empresas que son públicas tienen controles del Estado. Entonces, para eso existen las contralorías municipales, departamentales, nacionales, las que están haciendo revisión porque manejan recursos públicos, recursos del Estado. Y a eso hay que hacerle seguimiento. Y son auditadas por entes del Estado. Las empresas que son del sector público tienen estructuras organizacionales igualitas, solo que todo el tema de la planeación para ejecutarla depende del tiempo de duración de quienes la lideren. Por ejemplo, la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías. ¿Cuánto dura una planeación para cada uno de estos entes del Estado? Dura lo que dure, 4 años, que es lo que están durando, ¿cierto? Para eso hacen su proceso de planeación y la desarrollan sobre eso. Y a la hora entonces de contratar los cargos, nosotros hablábamos de diseño organizacional, los cargos están creados dentro de una estructura normal, pero dependiendo cuando lleguen, podrán crear cargos, podrán suprimir cargos y hay una reestructuración del diseño organizacional. Puede que un alcalde llegue y diga, esta secretaría no me está funcionando, la fusiono con otra o creo una nueva, creo nuevos cargos, pero la estructura organizacional se va a condicionar dependiendo de la planeación que se tenga prevista. En el tema de los perfiles, en algunos casos varía en relación con el sector privado. Los perfiles en el sector privado son perfiles estáticos y se cumplen a cabalidad. En el Estado es un poco más riguroso el tema porque están supervisados, las contralorías hacen revisiones de las contrataciones que se hacen, entonces allí tienen mayor supervisión entre el sector público y el sector privado. El sector privado puede tener ajustes sin necesidad de hacer consultas y aprobaciones. El sector público tienen que hacer seguimientos y tienen que revisar si se aprueban los cargos, si no se aprueban, todo lo que surge de un sector público, ¿cierto? Ahora, vamos a una empresa, por ejemplo, un hospital del Estado, vamos, por ejemplo, un Medimás, que es del Estado. En la estructura organizacional que tiene Medimás y en la estructura de cargos que tiene, ¿ustedes consideran que la capacidad de respuesta que tiene esta empresa responde a la estructura organizacional? Pues yo pensaría que, por ejemplo, en el caso de Medimás, o sea, yo partiría por solucionar los problemas financieros, no, pero, o sea, y ahí no estaría de acuerdo con José, porque muchas veces, o sea, se critica deliberadamente las empresas públicas y al sector público. La crítica que tengo yo es que es supremamente ineficiente pues con la administración pues de sus recursos, pero yo veo, o sea, me pongo a pensar en la tarea, bueno, y pues uno estando en esa posición, ¿qué hace? Entonces ahí es cuando uno ve que
implementar una solución requiere muy buena capacidad, no solo motivacional. O sea, usted me dice a mí, usted es un empresario muy bueno y tenés 300 empleados que ya demostraste que tenés talento, pero si vos me decís que te vas a tirar para la alcaldía de Medellín, yo te digo, hombre, eso es otro nivel. Entonces, yo creo que muchas veces uno critica y dice, no, es que el proceso, por ejemplo, con Medimás, con la compra de, perdóname el nombre de la EPS, de Salud Total y todo el problema con estos últimos 2 años con las EPS, tienen un problema estructural y se uno a analizar esos problemas estructurales se encuentra que la solución no está en una sola parte. Auditoría, pues esa gente con la Supersalud, con las seccionales de salud, auditorías tienen, y reglamentación para eso existe, y ahí ya han habido los no ingenieros en procesos, y eso, o sea, el problema que hay ahí con esas EPS, yo no lo veo que sea estructural, el problema es estructural propiamente legislativo, que es la crítica que le hacen a Uribe con la ley 100 y el tema de las EPS, pero yo creo que, o sea, que el tema organizacional y hubo un tema en la planeación estratégica que lo tocamos un poco, que me parecía muy interesante, y en este de pronto también me sienta lo mismo, es que, por ejemplo, en la estructura organizacional es difícil decir, venga, cuáles son sus funciones y establecer unos procesos y un sistema como tal. Pero más allá de eso es crear un sistema que funcione, y obviamente pues ya recursos humanos en su especialización ahorita después de 3 años se enfocará más en ese punto, pero o sea, vos y pues he estado en el proceso con las empresas de pasar a tener todo muy organizado, a desorganizarse todo y viceversa, a tener todo muy desorganizado y organizarse, y empiece, diseñe el cargo, cree sus funciones, y como lo dices, suena bonito, pero encontrar el equilibrio en que el cargo sea rentable, se encuentra uno con unos problemas, y me gustó que en esta materia de fundamentos trabajemos análisis de datos, que a afiliar y poder ver que ese cargo, esa persona, no que está cumpliendo las metas, no, es si verdaderamente esas metas que se planearon valen la pena, ¿cierto? O sea, vamos a gastar estos recursos para estar allá, lo logramos de una forma eficiente, pero aún así el retorno valió la pena, el esfuerzo valió la pena. Entonces, en la estructura organizacional veo que póngala como quiera, pero póngala bien, ¿cierto? Y mire que no solamente cada quien tenga su rol, o como le decía la compañera que trabaja con los aeropuertos, que se ponga la camiseta. También he estado en equipos en que somos pocos y la motivación es full, y no, mejor dicho, John Maxwell salió de un grupo de esos de motivacional, pero ¿qué? ¿Cierto? Entonces, claro, eso es importante, Duván, pero entonces hay que tener en cuenta que cuando en el último objeto de aprendizaje que vamos a ver, nosotros siempre, y digamos que este es el primer núcleo que ustedes van a ver, pero siempre todo el proceso administrativo tiene algo que se llama el PHDA, planear, hacer, verificar y actuar. Y lo que tiene una organización cuando hace el proceso de planeación es que tiene que hacer controles. Y esos controles los establece cada organización para poder identificar en qué momento lo hace. Recuerdo cuando estamos viendo planeación, yo les decía, hacemos la planeación, pero cuando hacemos la planeación tenemos que identificar en qué momento hacemos mediciones para ver si esa planeación está funcionando o no está funcionando. Y ahí es cuando en el Estado existen los entes de control.
yo tengo una obra o tengo un proyecto específico, ellos saben en qué momento hacen los seguimientos a esas ejecuciones. Lo otro es, cuando nosotros estamos, y ustedes que van a ser los administradores, hoy seguramente están en el sector privado, pero mañana les ofrecen una gerencia de un hospital, la administración de un hospital, les ofrecen algo que tenga que ver con el sector público, y es una empresa común y corriente. Y tenemos que, algunos vamos a llegar allá. Hoy nadie nos garantiza que vamos a seguir en el sector privado, a no ser que por decisión de vida yo diga, una empresa del sector público nunca la voy a trabajar, pero es una experiencia y es una empresa común y corriente, solo que tenemos que gerenciarla como está y en los tiempos que tiene el proceso, ¿cierto? Algunas, dependiendo de los cargos, pues algunos son de libre remoción. A mí me dan una gerencia de 1 año, una gerencia de 2 años, una administración, pero tenemos que aprender a manejar las dos. O porque yo, siendo gerente de una empresa o administrador de una empresa, contrato con empresas del Estado. O es mi proveedor. Entonces yo tengo que aprender sobre ese tema. Entonces ustedes como administradores tienen que saber que las empresas son iguales, solo que se gerencian dependiendo en el sector público, dependiendo de los tiempos, pero es igual, la administración es igual en todas partes, solo que tienen controles diferentes. Cuando estamos en el sector privado, nosotros tenemos diferentes controles, tenemos controles internos y cuando estamos certificados por alguna norma, tenemos protecciones del ICONTEC, tenemos el ente del Estado que nos vigile, la DIAN, a quién le tenemos que responder, ¿quién nos controla? En el sector público está la Supersalud, en el sector marítimo tienen también quien los vigile, todos tienen quien los supervise, sector privado y sector público, ¿cierto? Entonces también es desde el proceso de planeación establecer esos controles para que cuando a mí me lleguen revisiones yo saber cómo estoy. Ahorita Duván tocado un tema de la planeación estratégica y cuando hablamos de planeación estratégica estamos viendo un tema y llegamos al diseño organizacional. Yo diseño una organización por procesos y me voy a entender por procesos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para administrar esa organización por procesos? Por allá más adelante ustedes van a ver un núcleo que se llama sistemas y procesos gerenciales. En ese núcleo de sistemas y procesos gerenciales van a ver con mayor detalle todo lo que estamos viendo aquí en el tema de cómo desarrollar los procesos de una organización. Pero aquí, las estructuras organizacionales también pueden funcionar por procesos. Y de hecho, muchas de las empresas que están certificadas por procesos para poder garantizar que la ejecución y el seguimiento se realice así, ¿cierto? Entonces, depende también del tipo de organización que nosotros tengamos. Entonces, queda claro el tema de empresa pública, empresa privada, el tema del diseño organizacional. Eso es lo mismo. Muy bien, José, ¿tú qué opinas? Sí, de pronto nosotros tenemos de pronto la perspectiva de que la pública es como más desordenada y la privada es como más organizada. Pero bueno, ya tenemos claro que es la misma organización realmente, solamente que los controles son distintos. Pero bueno, chévere, ¿Cómo se igual hace? forma, Yo pensaría es que como pues, difícil de una empresa pública no está más atado y más regulación y más estructurado. Que pues creería uno que por eso es ineficiente, pero muchas veces uno también se pone muy protocolario, pues que a la hora de definir que no, todo tiene que estar estructurado, y que todo tiene que estar supremamente claro, detalle por detalle, y ahí es donde uno ve pues que estas entidades pierden flexibilidad, ¿sí? O sea, tratan y hay un problema, pensaría uno pues de remuneración, de afiliar beneficios y resultados en el cargo que se quiere eliminar completamente el control humano. Lo veía en la tercera estructura, en la rama 3, vamos a aprender, son las ramas, no me refiero por concepto y no por ramas. La rama 3 decía, o sea, una de las estructuras, cuando se llega a una alta especialización, se pierde obviamente esa flexibilidad.
Ujú. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces con este tema cerramos lo que tiene que ver con el objeto de aprendizaje 3. La próxima semana vamos a comenzar con el último objeto de aprendizaje. Nos quedan 2 semanas de actividades académicas, pero entonces quiero recordarles que esta semana ustedes están trabajando en el trabajo de aplicación. El trabajo de aplicación lo deben entregar el domingo cierra, el domingo 13. Deben por tardar entregar el trabajo de aplicación, que es la segunda entrega. Ya la primera quedó lista, es la segunda entrega del proyecto que están realizando. Recordarles que deben entregar el link de la página web que diseñaron del proyecto junto con el documento de Word que contiene todo el trabajo con las respuestas a las preguntas que se formularon. Y para el jueves de la siguiente semana, que es 17, si mi memoria no me falla, si 17, deben hacer entrega del otro trabajo, sí, jueves 17, del otro trabajo que se refiere a una aplicación a una empresa, que es diferente al trabajo de aplicación, son dos trabajos distintos. Entonces, recuerden que tienen esta semana para trabajarle a esos dos trabajos y hacer los montajes que requieren hacerlo y que son en equipo. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier cosa, por debates, dudas me van contando y desde ahí les voy orientando al respecto. ¿Alguna duda, chicos, de trabajos? ¿De lo que nos queda faltando? ¿Todo claro? Sí, yo con el tema del trabajo de aplicación para la empresa, creo que es la que se entrega el 17. Quería preguntarle realmente, que me explique realmente qué debemos de entregarle. Lo que pasa es que he estado perdido un poquito de las canchas. No te preocupes, déjame, ya cargo el trabajo y te lo explico. Dame un minuto, por favor. Ese trabajo se llama actividad aplicada a una empresa, vale el 5%, se entrega el 17 de mayo. Y voy a... Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Les voy a leer exactamente y yo en las instrucciones en trabajos y tareas se los coloqué en amarillo para que lo tuvieran claro. Entonces, este trabajo se realiza en los mismos equipos del trabajo de aplicación. Es un trabajo en equipo. ¿Qué van a hacer? En una pyme, preferiblemente, pues en una empresa, en otra empresa, desarrollar los siguientes puntos y estamos hablando de 6 puntos específicamente. El primero, describa el entorno general, el entorno específico y el entorno interno. Hace parte del objeto de aprendizaje 1, los temas que vimos allí, en el objeto de aprendizaje 1. Después dice, ¿cuál de las teorías administrativas vistas en clase se aplican en la empresa? A través de las acciones encontradas y de los conceptos vistos en el núcleo. Esto es objeto de aprendizaje 1, que habla de teorías administrativas. Después dice, revise cómo la organización realiza su proceso de planeación estratégica. Analice y realice una propuesta de cómo la organización podría hacerlo en caso de que no la tenga o cómo podría mejorarla en caso de que lo realice. Analizan misión, visión, valores, auditoría interna y externa, estrategias, objetivos, políticas, programas, presupuestos, normas y planes de acción. ¿Dónde encuentran esto? Objeto de aprendizaje 2, que vimos todo el tema de planeación estratégica. Y ahí cada uno de los puntos que están en el objeto de aprendizaje y en el libro guía están desarrollados cada uno de estos puntos. Entonces usted lo que tiene que hacer es coger la empresa y aplicarle cada uno de estos puntos que le estamos pidiendo ahí. El punto 4 dice, identifique y analice el organigrama actual de la organización.
En caso de que no lo tenga, propóngalo. O si lo tiene y usted considera necesita mejorarlo, mejor. ¿De dónde lo sacan? Del objeto de aprendizaje que estamos terminando esta semana, que estamos hablando de estructuras organizacionales. Describa el tipo de diseño organizacional y la departamentalización usada. Es lo mismo. En el mismo objeto de aprendizaje que estamos terminando esta semana encuentran la información. Y el punto 6 dice, ¿considera usted que de acuerdo a lo revisado en esta organización aplica en forma correcta el proceso administrativo? Organizar. Todo lo encuentran en lo que nosotros ya vimos. Y el documento debe contener portada, introducción, contenido, conclusiones, bibliografía y aplicar las normas APA al documento. Eso es lo que deben hacer en este trabajo. Yo tengo una pregunta, pero es de otro tema. ¿La hago ahorita? Espérame un minuto, si José ya le quedó claro el trabajo de que hay que hacer aplicado a una empresa. Sí, señora, ya. Sí, ok, perfecto. En trabajos y tareas entran y ahí están todas las instrucciones y está visible para que lo puedan hacer. ¿Listo? Bueno, Duan, dime. En el primer parcial me fue muy mal y cuando ya pues vi la calificación, recordé que habías puesto una anotación de que la respuesta se podía guardar una sola vez. La verdad, yo creo que yo cambié las respuestas por ahí 3 veces. ¿Será por eso? No, ese no tiene nada que ver ahí. Porque o sea, cuando uno guarda, cambia la respuesta y vuelve y guarda, él la actualiza. Sí. Pues madre, pero todavía. Sí, claro. Cuando usted le da siguiente, que no lo deja devolver, ahí ya le grabó la respuesta. Ok. Sí. Okay. Él lo guarda. Téngalo presente para el examen final. Ya sabe que ahí tiene que estar muy seguro con el tema de la respuesta que va a dar. Sí, no, porque yo la ponía, guardaba, leía, volvía a iniciar, algunas cambiaban, algunas no, lo revisé como 3 veces, entonces yo sé que muchas cambiaron, entonces pensé que guardaba a la primera y las otras ya no las actualizaba. No, actualizando. Bueno, listo, perfecto. Ok, muchachos, muy bien. Si no hay más dudas, entonces hoy terminamos un poquito más temprano. Igual voy a grabar una videoconferencia para los que no pudieron ingresar. Recuerden las actividades que tenemos pendientes. Muchos éxitos. Terminen de estudiar este objeto y entramos al último objeto de aprendizaje. Ya nos faltan 2 semanitas para terminar este núcleo, muchachos. Listo, perfecto. Disfruten de la madre el fin de semana, muchachos. Muchísimas gracias. Listo. Hasta luego. Una cosita. Hola. Usted sabe que yo le había escrito a usted sobre el parcial que realmente no pude hacerlo porque estaba aquí dentro de la mina. Ajá. Entonces me tocó trabajar derecho. Ya yo hice la solicitud hoy por donde usted me indicó por la página. Ajá. Estoy esperando a que me den respuesta.